¿Qué tal a todos? Buenas tardes. Bueno, respondiendo un poquito la pregunta, creo que hay tres grandes desafíos que se presentan dentro del aula cuando se busca que los estudiantes comprendan lo que leen. Por un lado, la importancia de poder motivarles a la lectura, que se sientan interesados por explorar textos o cuentos o cualquier tipo sí, pues por cualquier tipo de libros, ¿no? Entonces, por un lado es la motivación de los estudiantes, cómo desde el aula generamos ese interés. Por otro lado, creo que otro de los desafíos es el acceso a estos materiales. Hay algunas ocasiones en las que las instituciones no tienen la posibilidad de poder acercar diferentes textos a los estudiantes o que los estudiantes tienen la imposibilidad de acceder a ellos. Y por último, creo que otro de los desafíos que tenemos en cuanto a este tema de poder comprender lo que se lee y de motivar a la lectura es la diferencia de habilidades que se encuentran dentro del aula en una diversidad de estudiantes que podrían tener diferentes tipos de nivel cognitivo para poder comprender y para tener una fluidez en lo que leen y poder comprender eso que están leyendo. Así que bueno, creo que esos serían tres de los grandes desafíos que se tienen. Muchísimas gracias, Jessica. Por favor, Pati. Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Qué gran oportunidad de conversar sobre este tema en un congreso, conferencia donde la tecnología parece estar en el centro, ¿no? Entonces, primero yo quisiera, porque nos merecemos siempre contextualizar, me parece que tenemos que comprender que los retos que quizás teníamos de comprensión lectora antes de la pandemia, ahora con la pandemia son todavía mucho más profundos. Entonces, lo que me parece muy importante es que no los olvidemos. Yo sé que queremos dejar todos la pandemia atrás, fue un tiempo muy difícil para todo el mundo, pero sí nos merece recordarnos que desafortunadamente nos trajo también mucho impacto en la educación. Entonces, primero tenemos un enorme reto de contexto, ¿no? Que no va a ser quizás comparable con otros momentos históricos en donde quizás sabíamos que el rezago educativo estaba latente, pero que se incrementa con este tema de la pandemia. En un segundo lugar, para quienes no conocen el sistema educativo mexicano, y yo me parece que me voy a centrar más en hablar de él y sobre él, tenemos un reto adicional, que en México no tenemos un modelo de alfabetización inicial instalado. Es decir, en México las maestras y los maestros que están en estas etapas desarrollando las habilidades de lectoescritura para poder llegar después a los niveles más complejos como comprensión lectora, etcétera. En México no tenemos un modelo. Tenemos iniciativas en los gobiernos locales, y aquí tenemos al ministro de Educación de Misiones, de Argentina, que seguramente va a ser muy distinto lo que sucede en Misiones que en Mendoza, que en Buenos Aires, y pasa lo mismo en México. En México lo que sucede en Nuevo León, que también tenemos aquí una gran persona que está trabajando en Nuevo León, es muy distinto a lo que sucede en Puebla. Entonces, un reto adicional es la urgente necesidad de apostar por un modelo de alfabetización que además en consecuencia forme docentes que puedan desarrollar esas habilidades. Y aquí les quiero dar un texto. El día de ayer, en las primeras planas de los periódicos de México, de los diarios, como dirían, de mayor circulación, sacaron un estudio en donde nos dicen, y se refuerza lo que les digo, contexto COVID más ausencia de una política educativa concreta, donde las niñas y los niños de este país tienen, por supuesto, resultados muy inferiores en temas de lectoescritura y, bueno, ni se diga en matemáticas. Y me parece que no se resuelve solamente con una apuesta simple y sencilla, pero sí se resuelve con entender que el contexto y la política ayuda. Y otro reto adicional, que sería la tercera para pasar ya la voz, tiene mucho más que ver, por supuesto, con algo que pareciera que
no es importante, pero que me obligo a hacerlo muy importante. La rotación de docentes en las escuelas. De repente tenemos muy buenos docentes formados ya, con muy buena práctica. Ayer en Mexicanos Primero presentamos el premio ABC, que reconocemos las mejores prácticas de docentes, y varios de esos docentes están frente a grupo, enseñando esas habilidades de lectoescritura, de comprensión lectora, matemáticas y demás, y de repente por situaciones administrativas no pueden permanecer en esos niveles, primero, segundo y tercero de primaria, donde tendría que estarse dando ese desarrollo de habilidades, y por situaciones administrativas que a veces se nos olvida, que a veces lo administrativo le gana a lo educativo, se tienen que ir a otro lado. Entonces estamos perdiendo también capacidad instalada en los niveles donde hay una enorme importancia. Entonces tenemos un reto que no lo quiero dejar de mencionar, porque luego eso invisible resuelve lo visible de una manera muy importante. Yo pararía hasta ahí mi reflexión. Muchísimas gracias, Pati. Ashitz, si nos haces favor. Gracias, buenas tardes. Primero, gracias a ITEC Evolving Education por tenerme como orador. Lo siento porque yo hablo poco español, así que hablaré en inglés y tenemos un traductor para ti. Gracias. So I think the question was around what are the challenges teachers face in promoting reading comprehension or accelerating reading comprehension in the classroom. And I'll first start by saying that the best way to get kids to be masterful readers is to have them reading more. And today, kids are reading less. That's why a majority of 10-year-olds are not able to understand a basic text. So how do you get kids to read more? How do you encourage more reading? Well, in the classroom today, there are some very big challenges that teachers face in trying to increase reading comprehension. Number one, most teachers first don't know even the reading levels of the students in the classroom. There's no continuous assessment, there's no baseline given, so a teacher can understand what are the reading levels of students. They are given one curriculum to teach, a set of books, but they're not sure if their students are actually learning those books. Even if teachers have the ability to assess and understand students, there's no way for a teacher to reach every student in the classroom. Today, in a typical second grade classroom in Estados Unidos or in Mexico or in India, you have students who cannot read at all, and you have students who are reading at or above grade level. It is impossible to ask a teacher to be able to personalize and instruct all of those different reading levels for students, right? Because they're only given one set of curriculum and one set of books. So the ability to reach every student in the classroom is very difficult. Even if you give teachers the ability to assess and the instructional tools to reach every student, there's no way they can actually execute on it. There's a lot of research around how students learn how to read, the phonics, the decoding, the types of skills that they need to develop to become masterful readers. And again, it is very impossible for teachers to create a personalized learning path, a reading journey for each student based on their own development path. So for these reasons, the system today is not set up to have success for teachers. We need to create a more personalized, guided practice solution for students, and the system today does not allow teachers to do that. Thank you. Okay, thank you, Ashish. Bueno, si nos haces favor, María del Carmen, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Es un gusto para mí estar en esta ocasión apoyando a lo que es Ayuda en Acción, esta institución, esta asociación principalmente que se dedica a dar atención a niños desde el punto de vista que son niños que están en los espacios comunitarios. Son niños que no han tenido la oportunidad de seguir asistiendo a una escuela, que han tenido esa carencia en la cual el participar en un aula pues no se les da. ¿Cómo se lleva a cabo esta situación de la lectura y la comprensión lectora en estos espacios comunitarios? Bueno, nosotros tenemos promotores comunitarios que desarrollan el modelo de educación
no formal y educación social. ¿En qué consiste? Bueno, seguimos metodologías en las cuales nosotros como participantes, como motivadores, como realizadores y facilitadores y guías de estos niños, les abrimos un panorama importante en la cual les decimos la importancia que tiene la lectura y la comprensión lectora para que ellos puedan adquirir habilidades, puedan comunicarse adecuadamente y puedan desarrollar todos aquellos conceptos, aquellas necesidades que se tienen, porque ya sabemos nosotros que como comprensión lectora, nosotros nos lleva a tener la participación en otros ámbitos. ¿Por qué? Porque si nosotros comprendemos lo que leemos, tenemos habilidades de las matemáticas, tenemos habilidades históricas, tenemos habilidades geográficas, etcétera. Aquí es importante conocer que este modelo educativo se basa principalmente en lo que es metodologías basadas en el modelo de Celestín Freinet, que nos habla de la tecnología que es parte de aquello que ellos van realizando y van motivando, que es una pedagogía del trabajo en la cual el niño tiene que participar y tiene que desarrollar ciertas habilidades. Una de esas habilidades y estrategias que se utilizan en Ayuda en Acción, llevando nuestro modelo educativo, es que desarrollamos esos talleres de lectura en los cuales los niños leen diversos textos en los cuales ellos están interesados, los comentan, los socializan y con ello pueden tener y exceder y avanzar en la cuestión de su vocabulario. También en el aspecto de planear sus actividades desarrollando proyectos, es un trabajo colaborativo que actualmente se necesita tener para que estos niños puedan desarrollar esas habilidades. También los dibujos creativos nos llevan también a que estos niños, por medio del dibujo, ellos puedan empezar a tener textos y ellos los vayan formando y los vayan desarrollando. Es importante también que esta planeación de actividades se desarrolle desde esta metodología de Celestín Freinet, en el cual ellos tienen que estar trabajando colaborativamente y cooperativamente entre todos. También en estos espacios comunitarios nosotros realizamos y llevamos a cabo la metodología de Paulo Freire, que nos habla de esa investigación, de esa situación en la cual tenemos que tener un contexto en el cual le demos las herramientas necesarias a los niños para que podamos desarrollar en ellos esa necesidad de tener la habilidad lectora, de poder comprender, de poder desarrollar esas necesidades y esas habilidades que necesitan hoy en día, que la tecnología nos facilita, pero recordemos que en estos espacios comunitarios, esta pedagogía de Paulo Freire nos lleva a tener esa visión de la palabra generadora que nos ayuda a dejar ese dominio y que los niños vayan expresando poco a poco con todo lo que son sus habilidades, sus destrezas y sus deseos. Y uno de los retos importantes en esto es que nosotros tenemos que desarrollar esa motivación que los lleva a adquirir este proceso de la habilidad lectora. Tenemos que tener la carencia de la conectividad, nos lleva a tener espacios en los cuales tenemos que acercarlos a la tecnología, aunque no tengamos todas las herramientas. Muchas gracias. Muchas gracias, María del Carmen. Y sí, efectivamente, pues muchos retos, ya nos decía también Pati, estas cuestiones que hay que tener como contexto. Esto que me lleva a la segunda pregunta, que es, ¿qué tanto el uso de las nuevas tecnologías? Y como nos comentaba Pati en el asunto de pues la pandemia, todos tuvimos que conectarnos o interconectarnos al internet. ¿Qué tanto las nuevas tecnologías han incrementado o ayudado en la comprensión y el aumento de la lectura? Si nos gustas apoyar, por favor, para conocer tu punto de vista, Jessica, por favor. Gracias. Me parece súper relevante todo lo que han comentado porque creo que la tecnología siempre la entendemos como algo innovador, ¿no? Y por ahí a veces la tecnología puede ser traer un stand lleno de libros al aula y esa es nuestra gran tecnología que podemos implementar dentro del aula. Pero bueno, respondiendo un poquito la pregunta relacionado a cómo acompañan las nuevas tecnologías la comprensión lectora,
pues creo que hay un montón relacionado con poder inspirar a leer, ¿no? Por ahí el tener otro tipo de recursos que permitan el acceso a la lectura, que permitan interactuar diferente con el texto, que ofrezcan diferentes formatos para la lectura, siempre fomentan las ganas de querer acercarse a los textos, acercarse a la lectura. Sin embargo, considero que al mismo tiempo las tecnologías nos aperturan la desigualdad en ocasiones cuando las escuelas no tienen el acceso a diversas tecnologías. Por eso yo creo que hay que hacer un equilibrio constante, ¿no? Tener una reflexión crítica en cuanto a lo que consumimos y cómo lo consumimos, y al mismo tiempo yo creo que es súper valioso no perder el acercamiento con los libros, ¿no? Con todos los recursos que permiten tener otra interacción, tener otra experiencia con la lectura, pero creo que realmente lo que habilita las nuevas tecnologías es poder tener esa diversidad de soportes, poder tener una diversidad con la experiencia en sí misma de la lectura. Así que bueno, eso es lo que yo considero con relación a las nuevas tecnologías y la lectura. Muchísimas gracias. Pati, por favor. Pues de manera muy concreta, yo diría, primero que la tecnología debe ser una apuesta, ¿no? Me parece que no nos podemos quedar atrás con el uso de la tecnología en la educación, estoy súper convencida de ello. Para otros momentos y otros contextos es un gran igualador y me parece que tenemos que aprender a utilizarla, a abrazarla, a estar con ella, ¿no? Y no utilizarla como un gran enemigo, porque me parece que nos falta mucho por ver hacia adelante. Pero yo sí quisiera poner una reflexión que tiene que ver con el binomio, el recurso tecnológico como tal, ¿no? Esta parte de la creación de tecnología, laboratorios, en fin, todo lo que tiene que ver con la parte material de la tecnología y la conectividad, ¿no? Nosotros vimos, por supuesto, de manera muy importante, que durante la pandemia la tecnología estaba muchas veces en las aulas, estaban ahí puestos los dispositivos, el software y demás en las aulas, pero lo que se quedó muy corto fue la conectividad, ¿no? Entonces me parece que tendríamos y estamos invitados. Aquí está Giancarlo Broto, que juntos hicimos una alianza global de aprendizaje donde trajimos a conversar a más de 90 ministros de educación de diferentes partes del mundo durante la pandemia, y nuestra reflexión, nuestro mayor takeaway de esa conversación fue de la manera en la que debemos de hacer alianza con las empresas de conectividad para que la tecnología haga sentido, ¿no? Y me parece que ya no nos tendríamos que estar planteando eso en un momento donde todos traemos un dispositivo que nos conecta a un mundo exterior. Entonces, ahí tenemos mucho más que explorar, sobre todo para países como México, donde por supuesto hubo un principio al inicio del 2018, 2019, donde se desconectaron todas las escuelas. Entonces, pues ahí tenemos un tema muy pendiente, ¿no? Entonces yo pienso que la tecnología siempre va a ser un gran facilitador, un gran igualador, un gran recurso. Por supuesto necesita muchas otras cosas más alrededor de eso para que funcione, pero sí me preocupa y me ocupa mucho que nos quedemos en la conversación solamente de la herramienta, dejando a un lado la conectividad, que me parece que hay que discutirlo mucho más, y una conectividad que sea accesible, de bajo costo y demás, sobre todo para los países de la región latinoamericana. Haría falta una política pública ahí, ¿no? Sin duda. Varias. Ok, Ashish, por favor. See, I'm going to give a little bit of my understanding of the history of EdTech and digital tools in education. So the earlier stages of EdTech started about 20 years ago. You had digital content, you had some assessment tools that were provided. And this was supposed to allow for students to access thousands of books instead of the print books. And it was supposed to
allow for outcomes, reading outcomes and literacy to increase. And then about 10 years ago, we started talking about personalizing reading, right? How can you take these content and these books and these assessment and create personalized learning paths for students in the classroom or at home? But in essence, what happened was you just took this content and shuffled it around a little bit, and we call it personalization. And that started about 10 years ago. And now we see digital tools everywhere. So I'm a big believer, I'll say first and foremost, that digital tools can help with literacy and reading comprehension. But I'll also say just as enthusiastically that so far digital tools have failed miserably in actually moving reading outcomes. Reading scores across the world are flat to down today versus 30 years ago, even though the average teacher has dozens of digital tools at their disposal. And why is that? I think we need to think about digital tools in a new generation of technology or disruption. I'll give you an example. We know that one-to-one tutoring works. See, if I want my child to do better in math or science or reading, and I have some money, I'll hire a tutor, they'll sit with my child, and they'll improve. We've seen the evidence of one-to-one tutoring. But we also know that one-to-one human tutoring is very expensive, very hard to scale. But can technology be used to replicate one-to-one tutoring? Can AI, artificial intelligence, be used to listen to a child while they read as good as a human ear? Can artificial intelligence be used to diagnose reading errors when students are reading? Can it be used to actually coach and interact with students and create a more immersive experience? And in this way, I think actually digital tools and a new generation of technology can be very helpful in driving reading outcomes. So I think the question was, how have digital tools helped in changing reading outcomes? I would say so far they have not done a good job of moving the needle in terms of increased literacy. But I think you're seeing a new generation of technology happen today that I think will be much more successful in accelerating reading outcomes. Thank you. Thank you. Thank you. Por favor, María del Carmen. Bueno, yo concuerdo con todas las opiniones que han estado virtiendo mis compañeros de este panel. Es importante darles a conocer que en Ayuda en Acción, que estamos en espacios comunitarios, sí es cierto, la falta de conectividad o una conectividad adecuada dentro de esos espacios comunitarios hace que realmente los niños de las zonas rurales, de las zonas geográficamente apartadas, de las zonas que tienen escasa economía y no pueden adquirir este internet, estas redes, pues es imposible que ellos puedan tener acceso a ellos. ¿Qué ha hecho Ayuda en Acción en esta situación? Bueno, lo que hemos hecho es estar acercando la tecnología a nuestros niños que tienen esa falta de conectividad, esa falta de recursos económicos por los cuales puedan acceder a esta tecnología. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues hacemos simuladores en los cuales se les presenta estas herramientas, se les hace partícipes de ellas, se les motiva a adquirir estas habilidades digitales que necesitan para romper su brecha generacional y su brecha de conocimiento, ya que estas tecnologías, que es una materia en la cual son situaciones que se dan o se crean de acuerdo a las necesidades de la persona que las realiza, a las personas que le dan continuidad, pero falta también conocer las necesidades de las personas que van a ser los usuarios o aquellos usuarios que desgraciadamente pues se encuentran fuera debido a la cuestión social, debido a la cuestión económica y debido a la necesidad que se tiene. Nosotros como Ayuda en Acción en sus espacios comunitarios llevamos estas situaciones de lectura y escritura teniendo estas habilidades en las cuales se les habla de estas habilidades digitales que tienen que adquirir y nosotros también valoramos esas competencias lectoras y de comprensión que en muchas ocasiones esa conectividad, aunque les llevemos simuladores, pues es difícil que al final del día nuestro gobierno cambie de la noche a la mañana. Necesitamos
como decía el coordinador de este panel, necesitamos muchas políticas públicas en las cuales se reglamente todo aquello que se necesita para que las comunidades que están fuera de esta conectividad se logre. Y con ello lograr que nuestros niños que se salieron de la escuela o están en un rezago educativo ya no desistan y ya no estén fuera del aula, sino que los tengamos cautivos en las aulas y que después de ser niños de educación no formal pasen a ser niños de educación formal y al final del día logren todas estas habilidades que se necesitan para este mundo global, para esta sociedad del conocimiento y reducir la brecha en la cual nosotros nos encontramos por situaciones de falta de conocimiento, de falta de información que nos llegue de manera adecuada. Muchas gracias. Muchas gracias, Pati. Y bueno, a todos aquellos que están conectados precisamente, que nos están viendo a través de la transmisión en internet, vamos a tener un espacio ahorita para preguntas, ojalá nos las puedan hacer llegar a través del chat y también para quienes están presentes aquí. Y la pregunta precisamente también va en el sentido que un poquito comentaba también Ashish, ¿qué es recomendable leer? Y principalmente para los estudiantes, para quienes gustamos de la lectura, a través de aplicaciones que hoy tenemos muchísimas, algunas de las cuales son incluso gratuitas, o estos libros digitales, o a través de forma tradicional. Por favor, Jessica. Yo ahí creo que es una cuestión de sentirse cómodos con el soporte en el que lees. Es una cuestión personal, ¿no? Por ahí hay quienes amamos leer un libro, ¿no? Yo en particular me encanta subrayar y me encanta marcar fragmentos de texto o cosas que me hacen sentido de lo que estoy leyendo. Pero hay personas que prefieren leer a través de un dispositivo, por ahí facilita también la portabilidad del texto, entonces creo realmente que es una cuestión de qué tan afín te sientas con el soporte. Por ahí para mí lo más relevante es justamente generar este interés por la lectura, consumir algo que te motiva, algo que te apertura a reflexionar y a generar un pensamiento crítico, pero yo sí considero que no hay una receta que diga que un dispositivo o una aplicación va a ser mejor que un libro, pero de vuelta como un poquito retomando lo que ya decía al inicio, sí creo que fomentar la interacción que se tiene con el texto puede ser muchísimo más viable a través de la tecnología, ¿no? De algún dispositivo tecnológico. Muchas gracias, Jessy. Por favor, Pati. Bueno, yo pienso que debemos de colocar un tema de, cuando hablamos de comprensión lectora, lectoescritura y demás, como desde el enfoque de derechos, ¿no? Y del derecho a aprender. En realidad, lo que tenemos que primero, o sea, yo te diría que primero no es que sea un recomendable que lean o que no lean, me parece que es una habilidad que necesitamos desarrollar para poder desarrollar otras habilidades superiores. Entonces, si nos colocamos la comprensión lectora o todo el proceso de lectoescritura como un tema de derecho a aprender, vamos a estar hablando de una conversación radicalmente distinta y eso todavía no lo logramos. Y entonces eso también nos exige difundir, diseminar y sobre todo alcanzar más iniciativas que lleguen más lejos, más profundo a las comunidades más alejadas, en cualquier parte de la región de este país, o sea, de este país y en la región latinoamericana. Entonces estamos compitiendo con el escenario de al lado, lo cual está muy divertido. Vamos a poner a bailar ahorita. Lo hace más activo. ¿Verdad? Así es como de nos escuchan allá atrás. Gracias. Pero también me parece que yo no soy experta en el mapeo de las aplicaciones ni de las iniciativas. Lo que sí me parece muy fundamental como recordarnos es, sin comprensión lectora, sin habilidades de lectoescritura, no hay pensamiento matemático. En fin, entonces, más que
pensar en habilidades superiores, tenemos que lograr, y cierro con un ejemplo que vale mucho la pena siempre traer datos, aprovechando que veo a Harvey aquí enfrente de mí. En Mexicanos Primero hicimos un estudio que se llama Equidad y Regreso, y entrevistamos en las casas, en 2 estados de la República, en Yucatán y en Quintana Roo, sobre todo un poquito más, a más de 1,000 familias, ¿no? Y entonces les hicimos un test sin tecnología, porque pues fue durante la pandemia, en fin, hubiera sido increíble llegar con la tecnología más lejos. Y lo que nos dice siempre el Banco Mundial es que a la edad de 10 años, todas las niñas, niños de esa edad tienen que tener ya las habilidades de lectoescritura. Luego hablamos de las de matemáticas, de lectoescritura. Entonces, con ese parámetro internacional hicimos una evaluación en las casas con las familias, y resultó que más del 80% de las niñas y de los niños de esa población que está en tercero de primaria no podía comprender un texto y no mucho menos lo podía leer en voz alta de manera adecuada. Ese mismo ítem, por así decirlo, se lo aplicamos a niños de sexto de primaria y tampoco pudieron responder. Y ese mismo en sexto de primaria. Entonces, si la tecnología nos provoca que podamos desarrollar esas habilidades, no de lectura rápida, inmediata y leer una página en 30 segundos, no, de comprender lo que leemos, es extraordinariamente recomendable. Si la tecnología nos va a limitar a que estas habilidades se desarrollan por ocultar o hacer visibles otras, tenemos que también preguntarnos los efectos que estos desarrollos tecnológicos están teniendo. Entonces, yo creo que hay muy buenas iniciativas, hay muy buenas evaluaciones, pero también tenemos que escoger cuáles son nuestras apuestas en el uso de tecnologías para el desarrollo de la comprensión lectora y en realidad la lectoescritura en general. Sin duda, ¿no? Porque además también el hecho de la visualización en el texto te ayuda demasiado, ¿no? El hecho de rayar, de poner ahí una flechita en algo que te gustó. Por favor, Ashit, si es tan amable. Sure. So I'll just say a few points. I think my colleagues have made some excellent points. You know, it's a tough question, right? I love print books or traditional books. I have a collection of books at my home, and if we care about a world of equity, we know that there are many communities in the world today that don't have access to digital infrastructure to provide digital content. That said, I think there's no question that if we can provide content or tools in a digital way, that it is far superior than the traditional way of reading. I think one of the silver linings, the smallest silver linings of COVID was an acceleration in investment in digital infrastructure, in connectivity. And I think now most countries can provide thousands of stories to their students at a fraction of the cost of providing print books, right, or traditional books. The ability to provide content in a digital form also allows for much more choice, more engagement, more configuration, more personalization. You can actually track how students are progressing, their usage, their fidelity, much more so with much greater accuracy today. I mean, we all know about ChatGPT. Imagine a world where a student can say, I want to read about soccer, lo siento, football. I want to read about football in the voice of an 8-year-old. But from a teacher standpoint, this student is struggling with decoding or phonological awareness. There doesn't exist a book today that is a decodable book that focuses on the subject of football for an 8-year-old child. Doesn't exist. But on demand, we can create that with generative AI, with digital tools, right? So the ability to offer choice and engagement is much more available today with the use of digital tools and books than in the traditional form. Lastly, I'll say sometimes there's this backlash around screen time. You know, my 6, 7, 8-year-old, I don't want them on a computer, or I don't want them on too much screen time. You know, my 10-year-old daughter, she's going to be on her iPad or on her computer. That's a given. I would rather her be reading something and learning something using a really good tool than playing Fortnite or Minecraft.
right? So I think it's a foregone conclusion. I think our kids are going to be using screens, but how can that screen time be much more productive and engaging for them? So I'll leave it at that. Thank you. Gracias, Ashis. Por favor, María del Carmen. Bueno, en este sentido, nosotros vemos en esos espacios comunitarios en los cuales nosotros laboramos que para los papás, cuando necesitan que sus hijos empiecen a fortalecer sus competencias lectoras, ellos son los primeros que empiezan a leerles, a darle la parte en la cual ellos se motiven para seguir esta lectura. Es importante que en estos espacios comunitarios los padres también fortalezcan estas competencias. ¿Por qué? Porque aparte de que nada más están leyendo, están fortaleciendo el vínculo afectivo entre papás y niños. Es importante que esta relación no se pierda. Aunque sea algo que digan, el leer físicamente un libro ya es algo del pasado, la verdad no. Hay muchos de nosotros que estamos todavía y que nos gusta tener el olor del libro, el poder subrayar, el poder hacer notas en esos libros, y eso es importante. Hay estudios que nos dicen que 6 de cada 10 personas que están en la lectura de un libro es 6 físicos y 4 digitales. No porque digamos que la versión del texto que estamos leyendo digital sea malo, no, sino que este fortalecimiento de esa afinidad entre papá, mamá, hijo, o el mismo promotor, en este caso promotor comunitario que nosotros tenemos frente dando las sesiones educativas de estos niños que se encuentran en las comunidades, pues también tengan ese acercamiento. En muchos de nosotros las estrategias que se utilizan es que esos libros digitales no nada más se queden en simple lectura. En muchas ocasiones hacemos obras de teatro, hacemos actividades, hacemos concursos, hacemos eventos en los cuales los niños participan y sean aquellos los que estén desarrollando esas habilidades comunicativas que nos da la lectoescritura. Y como lo decía la compañera del panel, si nosotros no tenemos esa comprensión lectora, es difícil que nosotros podamos tener otras habilidades, como son el pensamiento matemático, el lograr tener habilidades para resolver problemas y con ello llegar a las situaciones en las cuales los niños puedan tener un pensamiento crítico, poder argumentar de lo que están leyendo, tener las ideas principales de estos libros que están leyendo y lograr que realmente se posicionen del pensamiento del actor de ese libro, que tengan la historia de esa época en la cual se escribió ese libro y que realmente ellos vivan y con ello desarrollen la innovación y desarrollen la creatividad. ¿Por qué? Porque la imaginación está en el momento que leemos y nos imaginamos que estamos en esos episodios, que estamos en esos momentos en los cuales estamos viviendo la lectura, que a lo mejor el rey fulanito hizo esto y nos imaginamos que estamos en ese castillo y estamos desarrollando esa actividad. Por eso es importante que nosotros vinculemos que no es mala la tecnología, pero hay que saberla usar en tiempos, en momentos y con aplicaciones oportunas y adecuadas para cada edad. Y que los padres estén al pendiente de lo que leen sus hijos en las redes sociales. Ayuda en Acción acerca a estos niños porque no los queremos dejar fuera de esta tecnología, si no se los acercamos y les decimos los pros, los contras que hay dentro de la tecnología, el ciberacoso, etcétera. ¿Por qué? Porque es importante que ellos sepan la parte noble de la tecnología, pero también que sepan la parte negativa de esa tecnología. Y el comprender y leer adecuadamente es algo que nosotros tenemos que fortalecer, no nada más en los niños que están en escasos recursos o en situaciones de vulnerabilidad, como lo están los niños de comunidad, sino que también tengamos en las aulas a niños que realmente se estén conscientes de lo que están viendo y que los padres sean conscientes de lo que sus hijos están viendo. Gracias. Muchas gracias. Y pues sí, efectivamente un gran reto, ¿no? Porque al final de cuentas, como decía Jessica, como decían los panelistas, pues no importa a través de una aplicación, a través del libro impreso, pero hay que leer, ¿no? Y precisamente una de las cuestiones que los docentes, que los maestros se cuestionan es qué hacer dentro del aula para poder
incrementar no solo la lectura, sino también la comprensión y con ello lograr estas habilidades que ustedes han comentado. Jessica, por favor, ¿cuáles serían estas recomendaciones que les harían cada uno de ustedes a los docentes para incrementar, insisto, la lectura y la comprensión de los textos que leen? Bueno, yo creo que algo que es fundamental, como desde el rol docente, es tener una continua actualización de metodologías, estrategias, de tecnologías que permitan y habiliten a que el estudiante pueda reforzar y pueda practicar. Creo que comprender lo que se lee es una cuestión de práctica constante. Leer todo el tiempo, al menos 30 minutos al día, ¿no? Y si no es posible, tratar de fomentar dentro de nuestra aula esa lectura de 30 minutos por semana, ¿no? Que parece nada, pero es un montón de tiempo y de esfuerzo extra que se requiere. Ya lo decían mis compañeros, ¿no? Siempre el docente busca cubrir el contenido curricular que se exige y por ahí los tiempos quedan acortados. Pero creo que por un lado eso, la formación continua, conocer a los estudiantes, conocer el contexto en el que están inmersos, ¿no? Ya hablaba Pati la importancia de contextualizar y poder acercar, ser creativos para poder acercar a los estudiantes lo que a ellos les es de interés, lo que para ellos es motivador y que el docente pueda también aperturarse a conocer y a explorar otras formas. Por ahí no, como ya también lo veníamos platicando, no hay una política de alfabetización que acompañe los colegios, pero si el docente se las ingenia para poder llegar a los estudiantes y cómo puede ingeniárselas, bueno, conociendo qué es lo que les gusta, cuáles son las posibilidades, qué accesibilidad a textos tienen y a partir de ello, bueno, crear una estrategia que permita sostener en el tiempo y de manera constante el poder acercar la lectura a los estudiantes. Sin duda, ¿no? Y hay ejemplos, hoy tuvimos hace ratito precisamente la plática del profe Chido, ¿no? Que esta manera de crear para que los chavos regresen al aula motivados y demás. Muchísimas gracias, Jessy. Por favor, Pati, si eres tan amable. Sí, y gracias. Me voy a adelantar y voy a contestar las últimas dos porque quiero conectarlas. Me parece que uno no puede enseñar algo que no conoce, del cual no está enamorado, de lo cual no abraza. Entonces tenemos, por supuesto, que empezar a trabajar mucho con los docentes el valor de la lectura. Entonces, creo que hay muchas iniciativas en las cuales habríamos que impulsar la reconexión de los docentes con la lectura. Y entonces, en consecuencia, va a tener un impacto en los estudiantes. Entonces, lo damos por hecho y a veces me parece que lo implícito requiere también volver a hacerlo visible. Y segundo, creo que hay enorme cantidad de iniciativas afuera. Yo quiero mencionar 3 específicamente. La de Ashish la conozco muy bien y me parece que es un enorme esfuerzo. Está Knowledge Hook, que está Jennifer Adams, que es en realidad la parte contraria a la escritura, que es el tema de matemáticas. Entonces, cuando también ponemos al alcance de docentes recursos que les resultan útiles, apreciados, fáciles, pero sobre todo que les devuelve retroalimentación sobre sus estudiantes. Ya lo decía un poco Ashish, el tema de lo personalizado, ¿no? Entonces yo creo que la tecnología nos da esa enorme ventaja y tenemos, por supuesto, que aprovecharla de manera más concreta cuando hablamos de ese tema de la lectura. Entonces mi recomendación sería siempre apostar primero por los docentes, formadores de docentes y demás, y en consecuencia después ayudar a hacerles y acercarles recursos que sean muy útiles. Y el tercer recurso que me parece que es muy valioso, sobre todo cuando estamos hablando de comunidades de muy alta marginación, es un esfuerzo que tenemos en la Sierra de Oaxaca con Notion, que tiene también un efecto bien importante como una plataforma que le da seguimiento a los aprendizajes de los estudiantes. Entonces, yo creo que recursos hay. Lo que nos hace falta mucho es impulsarlos, diseminarlos
y difundirlos. Yo les diría como, no tanto como una recomendación específica, sino más bien como una apuesta que nos está faltando voltear a ver. Muchísimas gracias, Pati. Por favor, Ashitz. Thank you, Patricia, for those comments. So I think there's a few things that classrooms can do to encourage reading and promote reading comprehension based on evidence and advice from reading experts. The first is just building the daily habit of reading. Very simple thing to say, but as we know, kids are reading less today than they were in the past. And so what science of reading pedagogy says is that if you can build sprints of reading every day, daily habits, 10 to 15 minutes of reading every day, particularly reading out loud, it really does help with reading fluency and comprehension. Now, how do you actually build that motivation and encouragement? I think you mentioned, it's important to build that motivation with students. Having usage contests, teachers can, give prizes, external or intrinsic awards around reading and fidelity, but building those daily habits, 10 to 15 minutes every day of reading out loud is really, really helpful. I think the second thing is providing guided practice. In the context of I do, we do, you do, in the scaffolded approach of teaching, right? The teachers do the I do, and the students do the you do, but there's no context of we do, meaning how do you create an experience for students where they have interaction with their reading material, that they are learning with a coach, right? And in essence, that's where technology can really help with providing that guided practice in that we do segment of the I do, we do, and you do. And the last thing I'll say is, there's now a lot of data that can be provided to teachers in classrooms around that student. What specific reading skills have they mastered? What reading skills have they not mastered? And so the ability to group kids by learning levels. There's been a lot of research around grouping kids by different learning levels as opposed to by age or by grade is a more effective way of accelerating their reading mastery. So using technology in a way that can help teachers group kids who have similar reading challenges so that they can be learning the same set of skills at the same time can be really helpful. So those are just three simple methods I think that classrooms can implement to improve reading outcomes. Thank you, Ashitz. Por favor, María del Carmen. Gracias. Bueno, en relación a esto, ¿cuáles son las recomendaciones que se pueden hacer? Desde el punto de vista comunitario, como les hemos platicado en este momento, nuestros promotores comunitarios se les enseñan o se les capacitan estrategias en las cuales se pueden vincular a los niños para que puedan ellos lograr una mejor lectura y puedan lograr la mejor comprensión. ¿Qué necesitamos hacer primero? Bueno, primero tenemos que hacer que estos niños empiecen a tener un vocabulario apropiado a su nivel de edad y al nivel escolar que debería de tener en el momento en que están en esos centros comunitarios. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues el promotor tiene que tener estas estrategias para irle enseñando poco a poco ese vocabulario y que los niños empiecen a saber en qué consiste cada una de las palabras. La decodificación de esas palabras es importante para que los niños vayan teniendo la apropiación de esas palabras, incrementen su vocabulario y en el momento que estén leyendo los libros, ellos vayan comprendiendo lo que leen y con eso ya vaya mejorando esa habilidad. Otra de las estrategias que se hace es que los niños tienen que saber encontrar las ideas principales de todo lo que están leyendo. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones el niño lee rápido, pero no entiende absolutamente nada de lo que lee. Entonces, con esta estrategia de que encuentren las ideas principales, que sepan que la fluidez no es velocidad que no comprenda, sino es una velocidad que va a comprender lo que está leyendo. Y con eso se mejora esa lectura y esa comprensión. También en el momento en que el niño imagina todo lo que está leyendo y se le pregunta y se le dice, bueno, ¿cuáles serían los finales que tú darías a estos textos? Ellos empiezan a tener ese desarrollo de la imaginación, desarrollo de la creatividad y empiezan a tener una visión más amplia de lo que están leyendo. También es importante
que los mismos promotores comunitarios pues tengan esa habilidad de leer y adquirir todas estas herramientas también, porque no podemos enseñar algo de lo que carecemos. También es importante que nosotros como promotores comunitarios no olvidemos que la tecnología está presente y que tenemos que acercar a estos niños a que no vean que esa habilidad es algo en lo cual no pueden ellos aspirar, sino que se les acerca, se les dice, se les da las instrucciones de cómo usarlas y con ello ellos saben que esas habilidades les pueden ser útiles. Y en el momento que regresen al aula, si hay una buena conectividad en ese espacio comunitario, pues es importante que sepan también manejarla y que sepan que es algo importante, pero sin que olviden que hay un hábito lector que se les enseñó en el medio comunitario. Y es importante también que estas habilidades hagan que los cuidadores o los padres de estos niños, niñas, adolescentes o jóvenes que asisten a Ayuda en Acción también mejoren en cuestión de la lectura. ¿Cómo? Leyendo. Al menos decían 30 minutos diarios, yo les diría, ok, por las actividades que se dan en comunidad, pues es muy difícil que tengan un esquema de horario preciso, sino al menos que lean un libro al mes, sería algo importante para empezar a fomentar estas habilidades lectores. Muchas gracias. Muchas gracias, María del Carmen. Y ya para ir cerrando, y por supuesto también agradecerles, ya lo comentaba Ashish, ya lo comentaba también Jessica, esta parte de los intereses de los lectores, ¿no? De los alumnos, incluso de cualquiera de los lectores que gustamos de hacer la lectura, pues saber conocer estos gustos y acercarnos a ellos. Y bueno, para finalizar, insisto, pues me gustaría saber, y parte seguramente de las preguntas, y ya las tiene por ahí el staff de las personas que nos están viendo a través de la transmisión, preguntarles a ustedes como expertos si conocen o recomendarían alguna línea o herramienta digital para que los maestros y los alumnos pues, puedan incrementar no solo en la lectura, sino también la comprensión precisamente de estos textos. Por favor, Jessica. Bueno, si ustedes no conocen TICMAS, yo les invito a que pasen al stand que tenemos en el centro de este espacio para que puedan conocer lo que propone. TICMAS lo que busca es que los colegios tengan una calidad educativa ofreciendo una solución integral. TICMAS es una plataforma educativa que dentro de una gama diversa de programas que maneja tiene un módulo de comprensión y fluidez lectora y les invito a que conozcan TICMAS Estudiantes, que es una aplicación que funciona con inteligencia artificial que invita al estudiante a hacer un programa en streaming leyendo textos para después hacerle una devolución y le puede compartir el tiempo, su calidad de fluidez, cómo puede mejorar y cuáles son sus áreas de oportunidad. Además también, ya lo decíamos, la importancia de seguir actualizándonos como docentes, de seguir conociendo las estrategias y nuevas metodologías. TICMAS también hace y ofrece una formación continua con expertos de cada una de las áreas a los docentes para poder llevar e innovar dentro de su aula. Así que para mí sería un gran honor verlos en el stand para poderles compartir más sobre TICMAS. Muchas gracias. Hay que darse la vueltecita y por favor, si eres tan amable, Pati. Bueno, yo ya dije lo junté con mi anterior, entonces si quieren le paso la palabra a Ashish. Por favor, por favor. Gracias, Patricia. So I'll apologize. I'm going to be promotional now about Amira Learning. So my company, Amira Learning, it's the world's first, and I think only still, artificial intelligence literacy coach that teaches students how to read in both English and Spanish. Amira now works in over 19 countries and with about 2.5 million students across 3,500 schools, and about 10% of our students are non-English native. They're primarily Spanish native readers. What I think I'm most proud of with Amira is that it actually works. Students who read with Amira just 40 minutos cada semana over a few months are able to show a doubling of their reading growth.
Amira is shown to be about 4 to 5 times more effective than some of the other reading applications that are out there. This is based on research from many universities and evidence from our students reading with the product. How Amira works basically, and if you've listened to me over the last hour, you've gained some insight in terms of my belief on how we can teach kids how to read at scale. But Amira, in essence, is able to listen to students while they read out loud as good as a human ear. And then she's able to continuously assess what reading skills students have mastered and which skills they have gaps in. And she's able to present this data to teachers, to educators, in a way that helps them in the classroom. But what's particularly unique about Amira is her interaction with students. While students are reading one of the 4,000 books or stories in English or Spanish that are leveled to their reading zone, Amira is listening to them. When they make a mistake or they get stuck or they have difficulty, Amira is able to diagnose what kind of reading error is it. Is it a word recognition error? Is it a comprehension error? And then at the same time, she's interacting and coaching. We call it microintervenciones. So we have about 60 different microinterventions across the reading rope that Amira will use to coach the students at the moment that they're having that reading struggle. So in essence, she is replicating a lot of what a reading coach would do if they were sitting next to a student. And that back and forth, that guided practice is what we've seen has really helped increase reading outcomes. So that's a little bit about Amira Learning. Please check out our website. And I'm happy to talk to you more about it after the session. Thank you so much. Thank you. Indudablemente el acompañamiento es importantísimo. Muy bien. Por favor, María del Carmen. Sí, Bueno, en esta pregunta es importante volverles a recordar que nosotros estamos en espacios comunitarios que tenemos deficiencias de conectividad por cuestiones geográficas, por cuestiones sociales, por cuestiones políticas y cuestiones económicas. Entonces, con esto, pues yo solamente les diría que las aplicaciones que cada uno de nosotros utilicemos para fortalecer las habilidades de lectura y comprensión lectora, es importante que las tengamos, pero que estas aplicaciones nosotros no nos las quedemos nada más como que las aplicamos y ya, sino que sabemos estas tecnologías de la información y comunicación se conviertan en tecnologías del aprendizaje y comunicación. ¿Por qué? Porque con ello vamos a saber que el niño está aprendiendo, que no nada más los está utilizando para tener un momento de distracción, un momento de juego o las horas estar frente a una iPad, a una tablet, a un teléfono, etcétera, sino que realmente estas tecnologías se conviertan en tecnologías del aprendizaje. Nosotros acercamos a estos niños a esas tecnologías, claro, no tenemos todo lo de vanguardia, pero sí para darle las herramientas básicas para que ellos sepan que estas tecnologías son importantes y además que después de que se conviertan en tecnologías de aprendizaje y comunicación o conocimiento, nosotros sepamos que estas tecnologías también se conviertan en tecnologías del empoderamiento, en el cual el chico sepa, o el niño, la niña, el joven, el adolescente, que esté teniendo este espacio, realmente sepa que esta comunicación que está aprendiendo en estas aplicaciones o en estos centros comunitarios por medio de las estrategias que realizan los promotores comunitarios, realmente sepan que el tener la comunicación, el tener la información, el tener el agrado de comprender lo que leen, tener un buen vocabulario, los lleva a ser y a estar empoderados para ser competitivos en este mundo globalizado. Muchas gracias. Muchísimas gracias de verdad cada uno de ustedes como panelistas por su conocimiento, por su aportación. Y no sé si la gente de STAPSI tiene preguntas que nos hayan hecho a través de la transmisión o si alguien aquí en la sala tiene alguna pregunta para alguno de los expertos. Si quieren levantar la mano y les pasamos el micrófono y si no les corro a darles el micrófono. Si tuvieran alguna pregunta para algunos de nuestros panelistas, insisto.
todo comprendido y leído. Ok, y en el caso de la gente que nos escucha a través de la transmisión, saber si tienen alguna pregunta. No. Perfecto. Pues muchísimas gracias, de verdad, Jessica, Patti, Ashish, por supuesto, muchísimas gracias, María del Carmen, gracias por su tiempo, gracias por estar con nosotros. Compañera, gracias.